Me llamo Karine Tremblay y soy asesora con la Universidad César Vallejo en desarrollo de productos y módulos de capacitación en turismo. Hace 2 años que yo trabajo con Uniterra en Perú, en Tarapoto mismo, así que el año pasado tenía un mandato como asesora en desarrollo de productos turísticos. Yo trabajaba en diferentes comunidades para apoyar al desarrollo en turismo rural comunitario. Así que yo encontré a los actores de turismo de las comunidades, hemos hecho comité para el desarrollo turístico. Yo trabajé el inventario turístico de una comunidad, a la realización de un catálogo turístico también. Este año mi mandato es diferente, así que yo tengo que dar talleres en idioma, o sea, en francés y en inglés, a los estudiantes de la UCV. Y también voy a empezar a dar talleres de inglés a los estudiantes de la Nacional y a los miembros de APAVIT, o sea, la Asociación Peruana de las Agencias de Viaje y Turismo de San Martín. Y también voy a capacitar a las empresas privadas en la cadena de valor de turismo. Me gusta trabajar con los jóvenes, son como esponjas, les gusta aprender, escuchar, repetir, practicar lo que nosotros les enseñamos, aconsejamos. Bueno, a mí me encanta porque eso finalmente depende de la relación de confianza que creamos con ellos. Y esa relación de confianza es súper importante. Bueno, el trabajo con Karine, bueno, ya lo estoy realizando desde hace un año, casi un año. Y sin duda ha sido muy importante para mí porque he aprendido muchísimo con Karine, aparte de que ella es muy dinámica y muy chistosa al hablar. Entonces se hizo mucho más fácil para mí poder aprender mucho de ella. Es totalmente distinto estar en la universidad, tener solamente bases teóricas, y otra cosa es estar en el campo, ¿no? Entonces fue muy importante el apoyo que me dio Karine, ¿no? Para poder aprender y poder apoyar a los demás, ¿no? La importancia de aprender idiomas es que ahora, aunque no hay tantos turistas todavía en San Martín, bueno, nos imaginamos que se van a crecer el número de turistas, ¿no? Es importante poder expresarse en inglés y en francés, ¿no? Con los turistas. Y es una necesidad que nos mencionaron también los actores de turismo acá en la región. Hay muchos retos que yo vivo a nivel profesional, ¿no? Pero ahora lo que me digo es que no me importa si hay 20 personas, 10 o una persona que participe, ¿no? Porque esta persona va a aprender y va a replicar lo que ha aprendido. Y lo que yo pienso es que lo que se siembra, se cosechará al final. Estoy muy positiva en ese tema.